Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. ¿Con frío? Otra vez mitad de semana, ya hoy es 20 de marzo, o sea que el mes de marzo está terminando. Bienvenidos, saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Y hoy vamos a mirar un poco en Hebreos en el capítulo 12, con un título. ¿Cómo dice el título? Jesús inicia y perfecciona la fe. Jesús inicia y perfecciona la fe. Jesús inicia y perfecciona la fe. Cuando uno inicia en la vida cristiana no es perfecto, y cuando sigue tampoco. En fe no es perfecto todavía. Necesita crecer en fe, necesita madurar en fe. Pero lo bueno es que quien inicia la obra de fe en nosotros es Jesús, y el que la perfecciona es Jesús. Cuando nosotros miramos la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos es un paralelo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el versículo, voy a colocar aquí el versículo 2 antes de ir a leer todo el texto, pero en la NBI, la nueva versión internacional. Dice el texto así, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea que realmente nosotros no creímos porque es que, ay, usted tan buena gente creyó. No, nosotros recibimos un don de fe, recibimos la fe de Cristo. Él inició la fe y la perfecciona en su obra completa y en nosotros, en cada uno. Quien por el gozo puesto, por el gozo que le esperaba, la Reina Valera dice puesto delante de él, el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe es perfeccionada a través de actuar en ella. Entonces vamos a ir a leer ese es el primer pasaje que está. Si usted trajo la Biblia esta noche y la abrió, ahí va a encontrar que el primer pasaje son 11 versículos. Esos 11 versículos son los que vamos a leer. ¿Listo? Yo la tengo acá, así que si quiere acompañarme a leer aquí en esta pantalla que está un poco más grande. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que inicia y perfecciona la fe es Jesús. Dice después de la coma, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se lo deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos, o sea nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que es provechoso, para lo que nos es provechoso, ¿para qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. La conclusión del pasaje es esta: en verdad ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga después,
da fruto apacible de justicia. ¿En quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Ajá, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí, en este primer pasaje, la carta a los Hebreos abre con una declaración. Y la declaración es esta frase, por tanto. ¿Por qué abre con esa frase, por tanto? Porque acabó de cerrar el capítulo 11. Y el capítulo 11 es lo que conocemos nosotros como la galería de los héroes de la fe. Entonces cuando usted estudia el capítulo 11 va a encontrar que el capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces empieza a hablar que por la fe fue hecho todo lo que existe, lo que vemos de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego empieza a enumerar una lista de creyentes. Una lista larga de creyentes. Y empieza diciendo qué hicieron los creyentes por la fe. Y finalmente dice que los creyentes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y cuando sigue haciendo la lista, dice el autor, tiempo me faltaría. Cuando ha hecho una lista larguísima, dice contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de muchos otros que hicieron muchas cosas por la fe. Entonces aquí está hablando, por tanto, porque hay una multitud. Entonces aquí está hablando de una multitud de hombres y de mujeres que en la antigüedad creyeron. Pero está diciendo que toda esa multitud apuntaba a Jesús. Amén. Desde el Antiguo Testamento todo creyente estaba apuntando a Jesús. Porque Jesús es el que inicia y perfecciona la fe, o el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nos habla que nosotros estamos en esa carrera de la fe, porque me gusta porque aquí en este capítulo la Biblia coloca la fe como una carrera y al creyente como un corredor. Y un corredor, para poder correr la carrera, necesita disciplina. El problema es que nosotros confundimos la disciplina con un montón de cosas que no son disciplina. Por ejemplo, confundimos la disciplina con maltrato. Porque algunos, de pronto, no sé usted, fueron maltratados por sus padres. Entonces confunden la disciplina con el maltrato. Entonces piensan que Dios, para disciplinarlo, le va a mandar una enfermedad. No, Dios me mandó este cáncer para disciplinarme y para enseñarme. ¿Cuántos saben que Dios no tiene cáncer en el cielo? No, Él no tiene nada de eso. Ninguna enfermedad no tiene allá. Maldición, ruina, Él no tiene. Él no disciplina a sus hijos con nada malo, porque todo lo malo viene del maligno. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el creyente, para ya entrar un poco en el texto, este es el verso 1, en la Reina Valera dice, por tanto, esa es la frase, nosotros también teniendo alrededor de esto tan grande nube de testigos, todos los creyentes del Antiguo Testamento, entonces nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego que nos despojemos, entonces dice, y corramos con paciencia, o sea que es una carrera de largo aliento, no es una carrera de un día. Porque como a nosotros nos gusta todo lo rápido, por eso tenemos el microondas. Todo nos gusta rápido. Pero con Dios, Dios es el Dios de la eternidad. Dios no tiene afán. Dios no está corriendo con afanes como tal vez nosotros sí. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el punto? Si la vida cristiana es como una carrera, el creyente es como un atleta. Y para correr no se va a ir a correr con la pijama. No se va a ir a correr con chaqueta de plumas, con abrigo, con gorro. No, él tiene que despojarse para poder correr. Y debe ir lo más ligero que pueda. Entonces, así como al atleta, muchas prendas que pueda llevar encima,
le estorban para correr, hay algunas cosas que nosotros debemos despojarnos, que nos pesan, y habla que específicamente es el pecado que nos asedia. O sea que el pecado nos estorba y no nos deja correr la carrera. En otras palabras, el pecado es un ladrón de la fe. Es un peso, es un estorbo, es un ladrón de la fe, no me deja creer. El pecado endurece el corazón. Entonces un atleta para correr necesita tener un buen corazón, que le esté funcionando bien. Si no le funciona bien el corazón, él se va a quedar en la mitad de la carrera. Tal vez no va a pasar. Ahora, ¿cuántos saben que el problema de muchos cristianos es que no termina la carrera? Pablo dice que él terminó la carrera con gozo. Amén. Dice, he acabado la carrera. He peleado la batalla. He guardado la fe. Él dijo, yo llegué al final de la carrera. Yo pude terminar la carrera. Entonces de eso se trata, de que podamos terminar la carrera. Entonces la fe es una palabra de acción. Entonces, 3 elementos que vamos a meditar en estos cortos minutos, con una llovizna suave de fondo, muy agradable. Parece que estuviéramos como al borde del mar. 3. Entonces, lo primero, si la fe es como una carrera y el creyente es como un atleta, entonces tenemos que hablar de acción, porque correr es una acción. Tenemos que hablar de disciplina y tenemos que hablar de enfoque. Acción, de correr. Disciplina, de entrenamiento. Y enfoque, la meta, hacia dónde voy. Porque es muy fácil que yo me distraiga. Finalmente, a quien seguimos es a Jesús. Pero ¿cuántos se enfocan en otro y no llegan nunca? ¿Cuántos creen que la fe simplemente es un asentamiento mental? Sí, sí, yo creo. La Biblia dice, sí, los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen una acción. Entonces la fe es una palabra de acción y es para la vida diaria y es para todos los días. Así como la vida completa del creyente es como una carrera larga. Cada día hay que hacer una acción, dar un paso. No me puedo quedar congelado, no me puedo quedar quieto. ¿Listo? Entonces, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, me está hablando de enfoque. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, todos los días yo debo colocar mis ojos en Jesús. Yo nunca debo perder el enfoque de Jesús. Cuando lee la Biblia, busque a Jesús. Cuando hablamos de la nube de testigos en el Antiguo Testamento, todos apuntaban a la persona de Jesucristo. La Biblia en el Antiguo Testamento son sombras y tipos de Jesús. Pero todo apunta a Jesús. O sea que el enfoque de la Biblia, el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Amén. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos. Y el autor de la fe, o el que inicia la fe, es Jesús. Y el que la perfecciona es Jesús en nosotros. Entonces dice, mire cómo Jesús lo hizo para poder correr su propia carrera. Él ganó por algo que llama gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él, o sea que él iba avanzando, sufrió la cruz. Algunos predican un evangelio que dice pare de sufrir. Pues la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, que habrá dificultades, que habrá cosas que vamos a tener que sufrir. Y muchas veces las personas cuando sufren se desaniman. ¿Y por qué si yo soy cristiano? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Por qué usted no ha visto cuando los niños son pequeñitos que tienen una etapa en la vida que se llama la etapa del por qué? Se llama inmadurez. Entonces hay cristianos que son inmaduros y todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque la vida es así. El Señor dijo que en el mundo habrá dificultades y el hecho que uno sea cristiano no quiere decir que no hay dificultades. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir que lleguemos a la meta? Que tengamos el enfoque en Jesús y que no perdamos el gozo para sufrir la cruz que haya que sufrir, ¿verdad? Menospreciar el oprobio, la crítica, la burla, la vergüenza,
Porque hay gente que se avergüenza de ser cristiano. No. Ay, no, en la U no vayas a decir, en la U, ay, es que en la U es todo muy importante, entonces ¿la U qué? Es un centro de educación, no es el cielo. Que no le dé pena decir donde vaya, que usted es de Cristo. Amén. Y entonces, ¿cuál era la meta de él? Sentarse a la diestra del trono de Dios Padre. Siempre estuvo mirando la meta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros nos desenfoquemos. Entonces debemos estar enfocados en Jesús. Se trata de Jesús, no se trata de mí. Porque nos desenfocamos cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? O en otros. Nuestro enfoque debe ser Jesús, sin perder el gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y porque el reino de Dios, mire, no consiste en comida, bebida, días de fiesta, moda. 3 elementos: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces necesitamos enfocarnos en Jesús, poner nuestra mirada en Él. El verso 3 dice: considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos desanimemos. ¿Un atleta desanimado puede lograr la medalla? No, el atleta, si se desanima, ya no puede seguir corriendo. Mire cómo lo dice en la NBI. Dice: así pues, consideren aquel que perseveró frente a la oposición de los pecadores. Entonces, nosotros necesitamos ser perseverantes como Jesús. La vida cristiana es una vida de perseverar. Amén. Por eso cuando usted lee el libro de los Hechos dice: y perseveraban cada día en el templo, y se reunían y perseveraban en las casas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la oración, y perseveraban. Entonces la vida cristiana tiene que ver con perseverar. Amén. Un atleta persevera, corre todos los días, corre. No dice: ayer yo entrené, ayer yo corrí, hoy no puedo correr. No, todos los días corre, porque él está en una carrera larga y necesita cada día avanzar lo de ese día. Entonces dice que para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Usted cuando mira en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, cuando iba de Egipto hacia la tierra prometida, dice: y el pueblo se desanimó. Y cuando se desanimó comenzaron a pensar ¿y por qué no volvemos a Egipto? Entonces nosotros no podemos mirar atrás. Que la Biblia dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, dice el Señor, es digno de mí. Entonces necesitamos siempre mirar a Jesús, ser perseverantes como Jesús, enfocados en Jesús y sin perder el gozo. Amén. ¿Sí está conmigo ahí? Amén. Porque aún no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces nosotros necesitamos ser disciplinados como Jesús. Jesús tenía muy claro a qué había venido. Jesús nunca preparó una morada permanente en este mundo. Jesús dijo: yo vengo del Padre y vuelvo a mi Padre. Yo no hago mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mías sino de mi Padre, porque no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Y siempre Jesús fue disciplinado, enfocado en el Padre y en la misión que debía cumplir. Nunca se desenfocó. El problema es cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en cosas, en personas, en circunstancias, cuando perdemos el enfoque de Jesús, cuando no perseveramos, porque cuando aquí ya comenzó a hablar de disciplina, Jesús fue disciplinado, pero nosotros tenemos que entender que la disciplina es entrenamiento, no maltrato. Porque como tenemos
la mentalidad de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces de pronto, no sé si sea su caso, de pronto de alguien que esté viéndonos a través de internet, que fue maltratado, entonces piensa que la disciplina es maltratarlo. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de algunos que los disciplinaban y la disciplina era voltearle el mascadero. ¿Se acuerdan? ¡Pam! Lo dejó sin dientes. Eso es disciplina. No, eso se llama maltrato. La disciplina es entrenamiento. Entonces nosotros necesitamos ser disciplinados como Jesús. Jesús fue entrenado por el Padre. Por eso Jesús siempre estaba en comunión con el Padre. Cuando usted lee en Juan 15, Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y toda rama o pámpano que lleva fruto, Él lo limpia, lo poda, lo limpia para que lleve más fruto. Eso es entrenamiento. ¿Cómo lo limpia? Con la palabra. La palabra es la que nos limpia, nos poda, nos entrena. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que siempre el creyente debe estar enfocado en Jesús y siempre el creyente debe estar dispuesto a ser disciplinado, y que la disciplina de Dios es con su palabra. Es la palabra la que nos disciplina. Por eso dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los incrédulos es locura, mas para nosotros los creyentes es poder de Dios. Entonces Dios nos disciplina es con su palabra, nos entrena con su palabra, nos limpia con su palabra, nos prepara con su palabra, es su palabra. Entonces por eso nos reúne, y por eso si ve que hablamos de perseverancia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveran, siempre hay es un perseverar en la palabra, en la palabra, en la palabra, lo cual al que se pierde le parece una locura, pero para nosotros es un entrenamiento. Si usted ha mirado a un atleta, el atleta tiene un entrenador. ¿Y cómo entrena el entrenador al atleta? Pues hablándole. Del mismo modo nos entrena nuestro Padre. Amén. Nos habla y nos entrena con la palabra para que sigamos corriendo esa carrera que tenemos por delante. Entonces, Dios nos disciplina o nos entrena. Mire el verso 6. Porque el Señor al que ama, lo disciplina. Y azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, ese azota que está ahí, entonces la gente piensa que es que le van a pegar una trilla. Bueno, yo no sé eso, pegar una trilla, ¿qué es? Pegar una trilla o pegar una golpiza o darle una paliza, no lo hace Dios. ¿Entendió? Dios no nos da palizas, Dios no nos maltrata, Dios no nos insulta. Dios es un Padre amoroso que cuida de nosotros, pero lo que sí hace Dios es que nos entrena. Entonces, el entrenamiento sí puede ser duro. Por ejemplo, que le toque que levantarse todos los días a hacer ejercicio puede ser duro. Puede ser como un azote. ¿Alguien aquí hace ejercicio? ¿Sabe por qué no hacemos casi? Porque es que es muy duro. Pero el cuerpo necesita entrenamiento. Y en la medida en que el cuerpo es entrenado, él va ganando fuerza y habilidad. Por eso un atleta es entrenado físicamente. Entonces Dios nos entrena con su palabra, y eso puede que sea para uno como un azote. Por eso dice: si soportáis la disciplina. Entonces, entre la disciplina de un atleta está: no puede tomar alcohol. Hay ciertos alimentos que no debe tomar por disciplina. ¿Y por qué otros sí? Porque no es atleta, pero usted que es atleta no debe comer eso. Hay ciertos medicamentos, ciertos alimentos, ciertas bebidas que un atleta no puede tomar. Entonces tiene que soportar esa disciplina. De hecho, un atleta de alto rendimiento, cuando va a presentarse, por ejemplo, en las Olimpiadas, le prohíben hasta tener intimidad sexual con su pareja. Eso hace parte de la disciplina. Pero si soporta la disciplina. Entonces, ¿qué pasa si soportamos la disciplina? Dios nos va a tratar como a hijos. ¿Qué es lo que no nos gusta? La disciplina. ¿Qué es la disciplina cristiana? Pues oír la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, orar la palabra, reunirnos. Eso se llama disciplina cristiana. Y Dios nos disciplina.
Ese es el entrenamiento que Él nos da. Y hace una pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplinó? Entonces aquí está diciendo que Dios es nuestro, ¿cómo es? Nuestro coaching. Coach, es nuestro entrenador personal. Y que usted a través de Cristo puede hablar con Él, donde esté, y ser entrenado. Amén. Pero como corredores de esta buena carrera de la fe, como atletas de la fe, siempre estamos concentrados. Un equipo no está disperso, el equipo debe reunirse para entrenar. Del mismo modo nosotros también el Señor nos reúne para entrenarnos, para capacitarnos en su palabra. Entonces, un indisciplinado dice que es bastardo. Mire, la falta de disciplina que hace, congela al atleta. ¿Sí ve que no se movió más? Ahí paró. Mentalidad de bastardo. Entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces eso se llama cristianos flojos. Ay, ¿cuánto demora la oración? Uy, 1 hora, no, mucho tiempo. No, pero ese sermón tan largo y de tanto tiempo, 40 minutos. Yo me canso. Yo no puedo leer. No, ay, no, que me traten suavecito. Mentalidad de bastardo. Congelado. Desenfocado. Mire la cara. ¿Sí ve la cara? Todo encadenado a cosas del pasado. Atado allá, por eso no avanzan. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entiéndase eso como nos entrenaban, no nos maltrataban. Y los venerábamos o los respetábamos. Ahora, ¿por qué no diga obedeceremos? Obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea que el Padre de los Espíritus o nuestro Padre Celestial es nuestro entrenador. Amén. Pero Él nos entrena para que vivamos. Amén. Si no somos entrenados, moriremos. Sí, Señor. Entonces la vida cristiana se empieza por fe y toda es de fe. Amén. Y la fe se debe mantener hasta el fin. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero como ahora hay un evangelio tan light, entonces no, usted nació de nuevo, ya, tranquilo, siga como si nada. No, necesitamos la palabra. Amén. Sin palabra no podemos hacer absolutamente nada. Como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús es la palabra hecha carne. Entonces nosotros necesitamos, como creyentes, atletas de la fe, alimentarnos con la palabra, dejarnos disciplinar por la palabra, ser obediente a nuestro entrenador que es nuestro Padre Celestial. Amén. O sea que la fe tiene una palabra implícita y la palabra es obediencia. O sea que la fe realmente actúa cuando se obedece a lo que Dios dice. Para ser entrenado, el atleta debe obedecer al entrenador. Si el atleta no obedece al entrenador, no está siendo disciplinado. Existe la posibilidad que sea expulsado. Por eso Pablo dijo que él tenía cuidado del mismo, no sea que habiendo sido yo heraldo o el que anunció la buena noticia, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que en esa carrera hay gente que va a ser eliminada. El que nunca cambió su mentalidad de bastardo. El que nunca cambió su mentalidad. Porque la Biblia habla todo el tiempo de cambiar la manera de pensar. Amén. Porque nuestro espíritu ya nació de nuevo, pero en el alma tenemos mentalidad de bastardos, de esclavos, de pobres, de enfermos, mentalidad de echarle la culpa de todo lo malo a Dios. Porque esa mentalidad entró cuando entró el pecado en Adán y pasó a toda la humanidad.
Y Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Él vino y trajo la palabra, que es la palabra, y es la palabra que nos da vida. Por eso dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces solamente la palabra es la que nos puede entrenar. Entonces, como cristianos, nunca podemos estar congelados. Nunca podemos parar de aprender. Nunca podemos dejar de ser entrenados. Debemos hacer del entrenamiento, la obediencia a la palabra, algo constante de todos los días. De todos los días. Amén. ¿Listo? Aquí siguió corriendo. Dice el verso 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí hay una disciplina correcta de un padre disciplinando a su hijo. ¿A cuánto su papá o su mamá lo sentaba y les decía, mi hijo, mire, tenga cuidado con esto? Mire, mi hijo, no haga esto. Mire, tenga cuidado con aquello. Mi hijo, recuerde que esto es peligroso. Mi hijo, no se meta con las drogas. Mi hijo, tenga cuidado con las malas amistades. Eso se llama disciplina. Pero a veces, el chino, con mentalidad de bastardo, lo que le dijeron que lo hiciera más rápido, él lo hace. Y como así era con el papá y la mamá, entonces viene a Dios y es lo mismo con Dios. Un rebelde sin causa. Un desobediente que no quiere ser entrenado. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, mire para qué nos disciplina. Para lo que nos es provechoso. Es decir, que tiene provecho en esta vida en la tierra y en la eternidad. La disciplina de Dios. Para que participemos de su santidad. O sea que la disciplina lo que hace es que nos santifica. Ahora, ¿qué es santificar? Quitémonos de la mente el santo con la aureola allá arriba que le brillaba un poquito más que el resto de la calva. No, la santidad es que nos separa de cosas. Sí, amén. Entonces Dios dice, este es mío, yo le puse un sello, es mío y lo separo para un servicio especial. Amén. Por eso la Biblia dice que hay vasijas que son vasijas de honra y que si nos limpiamos de todas esas cosas, si cambiamos la mentalidad, si obedecemos a la palabra y si permitimos que el Padre nos entrene, entonces seremos usados como vasijas de honra. Amén. Para usos honrosos. Hablando del ejemplo como vasijas. Hablando del ejemplo como atletas, si permitimos que el Padre nos entrene, entonces nos va a aprovechar en esta vida en la tierra y en la eternidad. ¿Cuándo dejamos de crecer nosotros? Cuando pensamos que ya sabemos mucho. No, yo como ya estudié, yo ya tengo el diploma del centro de entrenamiento, yo estoy perfecto. Ahí dejamos de crecer. Ahí perdemos todo. Porque la palabra de Dios es insondable. Sí, amén. La palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, amén, algo que instruirnos, amén, algo que decirnos, algo que disciplinarnos, amén, algo que entrenarnos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces siempre nuestro enfoque debe ser Jesús. Siempre nuestro enfoque debe ser la palabra. Siempre la palabra es para mí. El problema es cuando miramos que la palabra es para otro. Ah, sí, para ese. Para el que es desobediente, el rebelde, ese que no es hijo, sino que tiene cara de, ¿cómo es que dijimos? Suena fea esa palabra, ¿cierto? Bastardo. No, la palabra de Dios es para nosotros, porque en nuestra mentalidad tenemos un poco de bastardos. ¿Sí o no? Tenemos un poco de cosas que no convienen. Y termina el pasaje diciendo, en el verso 11, es verdad que la disciplina al presente, dice, en este momento la disciplina no parece que nos cause gozo. O sea, no siempre que vamos a escuchar la palabra, meditar en la palabra, leer la palabra, ¡uy, qué gozo! No parece. ¿Sí es verdad eso? Sí. La disciplina, el entrenamiento de Dios no parece que nos dé gozo. Como no le da gozo al atleta que lo pongan a hacer gimnasia todo el día. Que le prohíban comer X o Y alimentos. No es causa de gozo.
en el presente, sino más bien causa de tristeza. Ay, y entonces si voy a ser cristiano no me puedo emborrachar. Ay, no puedo ir a cuadrapicha. Ay, si soy cristiano, entonces tengo que esperar para tener sexo hasta que me case. Ay, y si voy a seguir al Señor, entonces tengo que... Entonces le da tristeza. Ay, qué tristeza. Me perdí de algo muy bueno, pero no sabe que lo están guardando de un montón de cosas muy malas. Amén. Porque como tenía mentalidad de estúpido, siempre he dicho que la mentalidad del mundo, la filosofía del mundo es estupidez. Sino que la dibujan de mucha sabiduría, pero es estupidez. Estupidez mental. Entonces, por eso se entristece. Pero después, diga después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, uno no sabe cuando uno se está poniendo la palabra qué tanto fruto viene. Así es. Aunque no tiene gozo y está ahí, y como decía mi esposa ahorita, que porque estaba lloviendo, dice que Romanos 12 dice: hijitos, les ruego, 12:1, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio a Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que no es motivo de alegría, es un sacrificio. Así es. Es un sacrificio sentarse ahí. Le cuesta la carne, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea que eso incluye nuestra razón, para que la manera de pensar sea cambiada. Amén. Y luego dice el verso 2, no se amolden a este siglo, no tengan el mismo modo de pensar o el mismo molde mental de este siglo. Ya estudiamos nosotros que el siglo no es el siglo primero ni el siglo XXI, sino el sistema Así es. que entró con el pecado, cuando el príncipe de este mundo engañó al ser humano. Entonces entró un sistema mental, un sistema de pensamiento, un sistema aparentemente maravilloso, pero que es mentiroso, falso, que lleva a la destrucción. Por eso Dios quiere que cambiemos la manera de pensar para que demos fruto apacible de justicia. Entonces necesitamos ser ejercitados en disciplina. Y por eso no puede ser muy agradable ni motivo de mucha alegría estudiar la palabra de Dios muchas veces. Uno puede comenzar con alegría, ¿sí o no? Sí. Pero en determinado momento uno dice: uy, no, pero ¿cómo así? Uy, Señor, no, pero ¿cómo así? Y el Señor le dice: lo estoy entrenando para lo que es provechoso, Amén. para lo que es bueno, para lo que le conviene. ¿Todavía tienen ustedes papá vivo? Todavía yo tengo mis padres vivos, los dos. Cuando éramos pequeños y ellos nos aconsejaban y nos corregían y nos disciplinaban, no nos gustó, nos entristecía. No puede salir a la calle con ese marihuanero, me hace el favor, no lo quiero volver a ver con ese, le decía. O con esa persona no la quiero volver a ver. Y nos entristecía. Hoy decimos: gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios mi papá me enseñó a trabajar. Gracias a Dios mi papá me enseñó. Entonces hoy ha habido fruto. Amén. Gracias a Dios que tenemos papá Amén. naturales aquí en la tierra, pero gracias a Dios que no somos huérfanos, tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros, que nos disciplina, nos entrena. Amén. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.